¿Cómo están, queridos alumnos? El día de hoy nos toca avanzar razonamiento verbal. Bien, vamos a recordar el valor del mes. El valor del mes es la gratitud. La frase del mes es: el que da no debe de acordarse, pero el que recibe nunca debe de olvidar. Y la confesión de este mes es: Dios nos ha dado la victoria por medio, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este es nuestro tema el día de hoy, una red semántica. Vamos a ver qué es una red semántica. Acompáñenme a ver este video atentos, por favor. Redes semánticas. Hola, mi nombre es Milena y seré su guía en este recorrido. Para definir qué es una red semántica, tendremos en cuenta que la red es un conjunto de X de la misma naturaleza que se entrelazan y actúan en favor o en contra de un fin o un intento. Un ejemplo significativo de red sería el siguiente: la red de la araña. Es un conjunto de hilos integrados con el fin de atrapar a su presa. En cambio, la semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones de esta misma. Entonces, se define como red semántica a la forma de representación gráfica del conocimiento lingüístico. A las redes semánticas también se le llaman esquemas de representación en red. La red semántica está vinculada a la significación de conceptos. Representa a través de un gráfico cómo se interrelacionan las palabras. Las redes semánticas se grafican con nodos, que son los elementos, y las aristas, que es la relación entre dichos elementos. Un ejemplo de red semántica sería: el mamífero tiene vértebra, el gato y el oso son mamíferos y ambos tienen pelo. La ballena y el pez viven en el agua. El pez es un animal y todos los mamíferos mencionados son animales. Estos esquemas se fundamentan sólidamente en la psicología. Han sido muy utilizados en la inteligencia artificial, en las ideas de las creaciones del hombre plasmadas a través de grafos concisos como estos. Para concluir, debemos tener claro que dichas redes son un conjunto de procedimientos o algoritmos de inferencia que operan sobre las estructuras de datos. Fue un gusto haberte acompañado en este recorrido que servirá en tu cotidianidad. Hasta pronto. Bien, alumnos, hemos visto aquí varios ejemplos sobre una red semántica y hoy les daré el concepto. ¿Qué es una red semántica? Es un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque puede tener imágenes, tiene nodos, tiene arista. Ahorita te voy a explicar qué es un nodo, qué es una arista, que permite representar las ideas más importantes de un texto continuo. Entonces, tengo un texto continuo, es decir, ¿no?, muchas letras juntas, todo puede constar de un párrafo, 2, 3 párrafos, no lo sé, tengo un texto ahí. Y de ese texto yo voy a sacar solo las ideas más importantes y con esas ideas yo voy a hacer una red semántica. Ahora, no se organiza necesariamente por jerarquía, porque recordemos que los mapas conceptuales son muy parecidos a las redes semánticas, pero los mapas conceptuales tienen una jerarquía. Siempre arriba va a estar lo más importante y después debajo vamos a colocar los subtemas, ¿sí?
y de todas las ideas secundarias, ejemplos, ¿ya? Entonces tienen una jerarquía. La red semántica no necesariamente. Ahora, los elementos de la red semántica. ¿Cuáles son los elementos? Primero tenemos el nodo. ¿Qué es el nodo? Es la palabra o concepto, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos los seres. Ese sería mi nodo, ¿ya? Ahora, los arcos, dice, que son la relación que existe. ¿Cuáles son los arcos? Este, por ejemplo, es un arco. Son, y acá tengo líneas, ¿no? O también pueden ser llamadas aristas. Son. Entonces, ¿qué relación tiene? Por ejemplo, los nodos más comunes que tenemos son de pertenencia. Pertenece, ¿sí? Posee, presenta. Entonces yo puedo decir, los seres pertenecen, los seres presentan, los seres poseen. Contenido conceptual también. Va, produce, origina. Atributos. Es, tiene, representa. Por ejemplo, acá yo tengo un atributo. Los seres son abióticos y bióticos. Entonces teníamos, ¿no? Dos elementos, nodo y arcos. Arcos son los enlaces y cada enlace tiene una palabrita clave para saber por qué se están enlazando. Ahora vamos a ver las características. Representa visualmente relación de conceptos. Se representan en óvalos, ¿no? Los nodos son óvalos. Clase, propiedad o ejemplos. Esos que son los arcos o las aristas. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Derechos y deberes. Todas las personas, independientemente de la edad, el origen, la cultura y de cualquier otra circunstancia, tenemos derechos que se deben respetar. Igualmente todos tenemos también deberes que cumplir. Tanto los derechos como los deberes son necesarios para convivir en sociedad y en armonía con los demás. Este es mi texto. De este texto yo voy a subrayar la idea principal. ¿De qué estamos hablando? De los deberes y derechos. Entonces ese es mi tema. Ahí dice, no tanto los derechos como deberes. Entonces lo voy a poner en el centro como lo más importante. Ahora, ese es mi primer nodo. Después, ¿qué dicen? Vamos a encontrar enlaces. Ya, el origen, dice, la cultura y de cualquier otra circunstancia. Tenemos derechos que se deben respetar. Igualmente todos tenemos también deberes que cumplir. Entonces dice, deberes y derechos. Sostiene. El deber es igual a cumplir. Deberes y derechos. Sostiene. Derechos, respetar. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer, no? Con los derechos vas a respetar y con los deberes vas a cumplir. Ahora, derechos y deberes tenemos. Después lo que dice. Tanto los derechos como los deberes son necesarios para convivir. Entonces, ¿qué permite convivir en sociedad? ¿Sí? Y ahora dice, fundados. Los derechos humanos promulgados en 1948. Y esta información, ¿la tienes en el texto o no la tienes en el texto? No, pero yo voy a investigar sobre la fecha y ya tengo ahí esa información. Bien, dice el taller, los deberes y los derechos, una visión. Los deberes de las personas van mucho más allá de ayudar a la construcción del bienestar común. Se refieren a deberes con otros y a deberes consigo mismo, bajo una regla general de tratar a otros como uno quisiera ser tratado. Esto es mucho más concreto que la vaguedad de ayudar al bien común. Los derechos de las personas no son meramente un producto de acuerdos, son una serie de leyes que se originan de la naturaleza humana misma. Las definiciones de deberes y derechos imprecisas y erróneas contienen un peligro totalitario que viola libertades, pues el respeto del derecho de una persona no puede afectar el derecho de otra. Cuando el deber se entiende como ayudar al bien común, esa definición puede ser tomada por el gobernante y definida en su beneficio. Dirá, por ejemplo, que es obligación de bienestar general
ayudar a un gobierno y que quien no le ayuda es un enemigo de bienestar. Cuando el derecho se entiende como protección creada por el gobierno, esa definición puede ser tomada por el gobernante como variable a su gusto. Será derecho de la persona solo lo que a él le sea conveniente. Así, por ejemplo, se puede considerar que la libertad de expresión no es un derecho. Bien, entonces, deberes y derechos. Dice, identifico el concepto o idea principal. ¿De qué están hablando? De los deberes y derechos. Ese va a ser, ¿no?, mi primer nodo. Ahora tenemos lo siguiente. Aplico las normas ortográficas y gramaticales y elaboro la versión final de la red semántica. En la página 51, en el ejercicio 3, tú tenías que poner las ideas más importantes. Entonces voy escribiendo las ideas más importantes. En el gráfico anterior, voy a retroceder un poco. Yo he subrayado lo más importante. Por ejemplo, los deberes se refieren a deberes con otros y a deberes consigo mismo. Los derechos son una serie de leyes que se originan de la naturaleza humana misma. Entonces, de ahí yo ya saqué lo más importante. Después ya vienen los ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar la versión final de mi red semántica. Tú tienes que completarlo, ¿sí? Yo ya te he ayudado. Primero voy a poner definiciones de los derechos, los deberes. Los derechos son una serie de leyes. Se originan de la naturaleza humana. Los deberes se refieren a deberes con otros y consigo mismo. Bien, entonces ya armé mi red semántica solo con las ideas más importantes. Bien, alumnitos, tu tarea, copiar los conceptos de las diapositivas al cuaderno. Vas a resolver las páginas 52 y 53 de tu guía de actitud verbal. Mira, por favor, presta atención, solo los ejercicios 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 y 12. Solo esos ejercicios. Esa es tu práctica calificada. Tómate el tiempo para resolverla. Y vas a elaborar una red semántica sobre el COVID-19. Es decir, COVID-19 va a ir en el medio. Ahora voy a unir, ¿no?, con arcos. Podría ser es, que es su concepto, causas, consecuencias. Puedo tener otro enlace, precaución. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes mucho ahí para hacer tu red semántica. Y de cada uno de los nodos puedes sacar. Por ejemplo, si yo digo causas, ¿no? Ya, entonces pongo la causa fue por el murciélago. Bueno, ya. Tienes que investigar por eso un poco sobre el COVID-19. Y si yo digo, a ver, la precaución, lavarse las manos. Y de ahí yo puedo jalar, ¿por qué? ¿No? Otro enlace diciendo, porque de esta manera, ¿sí?, puedes eliminar los microbios. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí quiero, por favor, un buen trabajo sobre tu red semántica del COVID-19 y te tienes que sacar una foto. Es decir, yo soy, ¿no?, la alumna Jenny y acá está mi red semántica. Entonces, yo voy a mostrar feliz, así, mi red semántica y yo en la foto tengo que aparecer correctamente uniformado. En el caso de las chicas peinaditas, los chicos también, ¿no? Algunos están ya con cabello largo, entonces se peinan y se toman la foto. No de esta manera, sino mostrándose, ¿ya? Es más, ponle nombre a tu trabajo arribita, ¿no? Trabajo de, ya que se note. En media cartulina tienes que elaborar tu red semántica, así es que tienes que hacer la letra grande para que se pueda ver en la foto. Hemos llegado al final de esta clase. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, alumnitos.